La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Venciendo la aflicción. Venciendo la aflicción. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este privilegio, por este tiempo que me permites compartir tu palabra. Gracias por cada persona, por cada familia que está atenta ya en casa a este mensaje. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Y en la autoridad de tu palabra, Señor, ato y reprendo todo espíritu maligno, enemigo, que se haya levantado, quiera levantarse en contra de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo espíritu de destrucción que quiera venir en contra de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro sin poder contra nuestra vida. En el nombre de Jesús. Pido, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, ese fluir de tu Espíritu Santo en nosotros, que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestro corazón, hablando a cada corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que tenemos que confiar, tenemos que vencer como Él venció. Así lo dice en Apocalipsis 3, capítulo 3. Pero aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, el Señor Jesús también dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El Señor Jesucristo venció, lo acabamos de leer. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces nosotros podemos hacer las mismas obras que Él hizo, dice acá, si nosotros creemos. Así que nosotros podemos vencer también con las herramientas que Él nos ha dado, claro. Y Él nos ha dado muchas herramientas para vencer. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver un caso. Vamos a ver el primer caso que vamos a ver donde es el caso de Ana, donde Ana vence la aflicción. ¿Cómo la vence Ana? Bueno, vamos a ver cómo vence la aflicción. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios, y tenía él, refiriéndose a Elcana, un varón llamado Elcana, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y dice la palabra de Dios, pero a Ana, este varón a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Y su rival, o sea Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijo. Versículo 8 dice, y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero Elcana le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Porque Ana lloraba y no comía. Y no comía y estaba afligida. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 9, y se levantó Ana. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Si tú estás en aflicción, levántate como Ana. Ana se levantó después dice la palabra de Dios que se levantó después que hubo comido y bebido en Silo.
Y mientras el sacerdote estaba sentado en una silla, dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire ante quién se tiene que llorar y ante quién se tiene que orar. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea que derramó su corazón. Lamentaciones 2:19 dice que derrama tu corazón ante la presencia del Señor. Ante la presencia de Dios es que tenemos que derramar nuestro corazón y llorar, no ante el hombre. Porque hay personas que se ponen a llorar ante el hombre y lo que hace es burlarse. Pero Dios no se burla de nosotros. Dios antes nos recibe y escucha nuestra oración. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, bueno, que ella hizo voto al Señor, pero en el versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. O sea, el sacerdote estaba observando la boca de Ana. Dice el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. O sea, el sacerdote la tuvo por borracha. Entonces le dijo Elí, el sacerdote le dijo a Ana, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino. Entonces, mire que el sacerdote la ofendió. Pero Ana no se ofendió, no, por esas palabras, por lo que le dijo, porque el sacerdote le estaba diciendo cosas que no eran. Pero Ana no se ofendió. Ana, mire lo que le respondió. Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire qué humildad la de Ana. Cómo le contestó con sabiduría, con amor le contestó al sacerdote, aunque a él le había dicho algo que no era. Y no se ofendió Ana. Versículo 16, y le dice a Ana, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y el sacerdote Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Gloria al Señor. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por el camino y comió y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. O sea que dejó la aflicción a un lado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 5:11, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Y nosotros tenemos que alegrarnos si confiamos en él. Y Ana ya dice, no estuvo más triste, ya estuvo alegre. O sea, dejó la aflicción a un lado. Oró y le creyó a Dios. Dice el versículo 19 que levantándose mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y luego tuvo su hijo. Luego tuvo su hijo por la cual había orado y había hecho voto al Señor, Entonces, mire, ¿cómo venció Ana la aflicción? Orando y creyendo. Orando y creyendo. Bueno, hizo voto también, pero básicamente orando y creyendo al Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios, y dijo luego Jehová, bien he visto, le dijo a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo, porque él está hablando con Moisés, le dijo luego a Jehová a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor conoce nuestras angustias, nuestra aflicción. Y dice el versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel. Gloria al Señor. Versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Mire, cuando nosotros clamamos, el clamor va delante, llega delante de él.
Y también he visto, él ve la opresión con que los egipcios lo oprimen. Así que Dios está pendiente de nosotros, hermano. Y como dijo, lo sacó. Así lo vemos en Deuteronomio 26:7. 26:7 dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y con grande espanto y con señales y con milagros. Aleluya. Y nos trajo a este lugar, porque ya estaban en la tierra prometida, y nos dio esta tierra, tierra de la cual fluye leche y miel. Entonces Dios los libró, Dios los libró, gloria al Señor. Los libró porque ellos clamaron, Dios escucha nuestro clamor. Ahora, en el Salmo 107, versículo 4, también dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba perdido por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudades donde vivir. Versículo 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los libró de sus aflicciones. Hermano, yo no sé por qué aflicción estás pasando. ¿Por qué dificultad? ¿En qué dificultad te encuentras ahora? Pero si tú le clamas al Señor, si tú le oras, le crees, Dios te va a sacar. Dios te va a sacar, Dios va a obrar un milagro en tu vida y vas a ver la gloria de Dios. Él está pendiente de ti. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto tu angustia. Y solo tienes que orarle, clamarle. Derrama tu corazón delante de Él y Él va a obrar un milagro en tu vida. Este pueblo clamó, dice que clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y dice el versículo 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice la palabra de Dios que en el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionadas en aflicción y en hierros. ¿Por qué estaban así? Mire, en tiniebla, en sombra de muerte, aprisionados con aflicción. ¿Por qué? Dice el versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea que hay aflicciones que vienen porque uno se mete en ellos. El pueblo de Israel se metió porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y dice la palabra de Dios, por eso quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase, por rebelde, porque no escucharon el consejo del Señor. Pero en el versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los libró de sus aflicciones. Aleluya. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Otra vez, algunos insensatos. Por la rebelión y por sus maldades otra vez cayeron. Fueron afligidos. Y dice la palabra de Dios que su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cómo sería esa aflicción, esa angustia? Esa enfermedad que aborrecían el alimento. Pero dice en el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mire la misericordia del Señor. Por eso dice en el versículo siguiente, alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Porque, mire, los saca el Señor de la aflicción, se vuelven a meter, los vuelve y los saca y se vuelvan a meter. Así estamos, hermano. Que Dios nos ayude a no volver, a no meternos. En el nombre de Cristo Jesús. En Job capítulo 22,
Job capítulo 22, versículo 21 dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz. Hay que volvernos en amistad con él y tendrás paz. O sea, esta es otra herramienta que nos da el Señor para salir de la aflicción, volvernos en amistad con Él, para que tengamos paz, reconciliarnos si le hemos fallado, si hemos sido rebeldes a su palabra. Y dice, y por ello te vendrá bien. Versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Versículo 23, si te volvieres al Omnipotente, o sea, si te volvieres en amistad, si te reconciliares con el Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Mire cómo se aleja la aflicción de nuestra casa, volviéndonos al Señor, en amistad con el Señor. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. ¿Cómo se vuelve uno en amistad con el Señor? Bueno, orando, buscando al Señor, reconciliándonos. Gloria al Señor. Billy Graham, antes de morirse, dijo que uno de los consejos que nos dio era que nos volviéramos amigos de Dios. ¿Cómo? De rodillas, orando de rodillas. Dijo él, oren de rodillas hasta volverse en amistad con Dios. Gloria al Señor. Aleluya, gracias Señor. El Salmo 119, versículo 49, lo voy a leer, pero antes quiero recordarle entonces, hemos visto cómo Ana salió de la aflicción como orando y creyendo, por la oración, por la fe. Vemos el pueblo de Israel cómo salió de la aflicción, clamando. Hay 3 herramientas, orando, creyendo, clamando, y acabamos de ver el de Job volviéndonos en amistad con el Señor. Ahora dice aquí en el Salmo 119, versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar, la palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Mire lo que es la palabra, es nuestro consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es nuestro consuelo y nos vivifica, nos da vida, porque Dios nunca falla. Y la palabra de Dios, Él nos ha dado promesa en la palabra. Entonces, que estemos creyendo en la palabra, agarrados de la palabra, creyendo que Él nos va a sacar de la aflicción. Y Dios lo va a hacer. Entonces esa palabra es nuestro consuelo en la aflicción y nos da vida, nos vivifica. Gloria al Señor. Porque en el versículo 92 de este mismo Salmo 119 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, porque la palabra tiene que ser nuestra delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mire, la palabra de Dios, además de que nos sostiene, es nuestra delicia, y la palabra es la que nos sostiene, porque aquí dice, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ya en mi aflicción, si no hubiera sido por la palabra, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra nos sostiene. Gloria al Señor. Así que, entonces mire, en las herramientas que nos da el Señor, oración, fe, clamor, volviéndonos en amistad con el Señor y la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque en el Salmo 39, 19 dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Así que si nosotros nos agarramos de esa palabra, de todas ellas nos librará el Señor. Él nos va a librar. Él nos va a librar. Él nos va a librar de esa aflicción, porque el Señor cumple su palabra. Mateo 24:35 dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que si Él dice de todas ellas nos va a librar, nos va a librar. Así que créelo que Él te va a librar de esa situación en la que estás pasando, de esa dificultad, de esa aflicción. Dios te va a librar. Solo tienes que agarrarte de la palabra, orarle al Señor, creerle. Volverte en amistad si le has fallado al Señor, volverte en amistad, reconciliarte con Él y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer creer en esa palabra.
creer. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos, Señor, para que tú obres un milagro en el hermano o la hermana que está allá en casa. Yo no sé la situación por la que estás pasando, pero el Señor aquí nos ha dado herramientas, en la oración, la fe, el clamor, volvernos en amistad con Él, reconciliarnos y la palabra de Dios. Señor, gracias porque tú miras la aflicción, así miraste la aflicción del pueblo y su angustia. Y tú estás pendiente, Señor, para librarnos. El pueblo de Israel clamó y tú lo libraste. Se volvió a meter en la prisión porque fue el que se metió y tú lo volviste a sacar, Señor. Porque tus misericordias son grandes, son para siempre. Señor, mira la aflicción de los hermanos que están allá en casa. Yo te pido que obres un milagro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdalos para que se vuelvan a ti, que se reconcilien si te han fallado, para que tú obres un milagro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que tú los libres de la angustia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro un milagro hoy en tu vida. Declaro que esa aflicción se va de tu casa, se va de tu tienda. En el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor es bueno y misericordioso, grande misericordia, perdonador. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, tú, Señor, obras un milagro en los hermanos que están allá en casa. Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En ti está la respuesta, en ti está la solución, porque tú, Señor, tienes el poder y tú quieres ayudarnos. Gracias por ayudarnos, Señor, por ayudar al hermano, a la hermana que está en dificultad. En el nombre poderoso de Jesús, declaro un milagro en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida, y es de creer, de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu único Salvador. ¿Qué es Señor? Que sea el que gobierne tu vida, porque nosotros hemos hecho lo que nos ha parecido bien, pero no. Lo correcto es hacer lo que Dios nos manda hacer. Jesucristo nos dio ejemplo. Él no hacía nada por su cuenta, sino lo que el Padre le mandaba que hiciese. Así que si tú crees, vas a recibir el perdón de pecado y la promesa de la salvación. Porque dice la palabra de Dios que Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos sino en Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Dice Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú crees, recibes el perdón de pecado y recibes la promesa de la salvación. Así que no dejes pasar esta oportunidad, este día, porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. El Señor viene pronto, no sabemos en qué día. Así que hay que estar preparado, porque el que no cree en Jesucristo tiene que pagar en el infierno. Que Dios nos libre, que Dios te libre. Así por eso toma esa decisión si no la ha tomado. Di conmigo, cierra tus ojos. Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados, te pido que me perdones. Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre te resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, por eso ahora abro mi corazón y te recibo, te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, si hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios, comienza desde el Evangelio de San Lucas, puede ser desde el nacimiento del Señor Jesús, y sigue en orden hasta terminar, ojalá un capítulo o por lo menos medio capítulo diario, en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús te va a enseñar por medio de su Espíritu Santo grandes cosas que tú necesitas para vivir en victoria en la vida.
Bueno, si hay alguien enfermo en casa, quiero orar por ti. La palabra de Dios dice en Mateo 8:17 que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si le ha fallado el Señor, pídele perdón para que la palabra obre con poder en tu vida. Padre, en la autoridad de tu palabra, yo oro por todas las personas que están enfermas ya en casa. Reprendo el cáncer, le ordeno que desaparece toda dolencia, toda enfermedad de los huesos, depresión, te va fuera. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sanidad en tu cuerpo, sanidad en tus órganos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.